Hola, soy Dolores Pérez Alenza, soy profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, soy la directora del Hospital Clínico Veterinario Complutense. Bienvenidos a este seminario sobre la utilidad de la determinación de los niveles de T4 total y de TSH en el diagnóstico del hipertiroidismo felino y del hipotiroidismo canino. Comenzando por el hipotiroidismo canino, vamos a recordar que el diagnóstico de estas enfermedades y concretamente del hipotiroidismo canino se debe basar fundamentalmente en el cuadro clínico. El hipotiroidismo canino es una enfermedad relativamente común en perros adultos y tenemos que tener presente, recordar que cuando diagnosticamos la enfermedad, cuando ya el paciente desarrolla signos clínicos, aproximadamente el 70-75% de la glándula tiroidea ya está afectada y normalmente esa afectación va a ser irreversible. Es decir, que vamos a diagnosticar la enfermedad y vamos a tener que tratarla durante toda la vida, porque la enfermedad es para toda la vida. Recordamos y vamos a profundizar un poco en el diagnóstico del hipotiroidismo canino porque supone muchas veces un reto diagnóstico para nosotros como veterinarios, porque a veces el diagnóstico no es fácil y probablemente esta enfermedad se sobrediagnostique en algunos países, incluido España. ¿Y por qué es difícil este diagnóstico en ocasiones? Bueno, pues porque a veces no es tan claro como la imagen que tenemos en este paciente, que prácticamente nos está diciendo: pero hijo, ¿no ves que soy hipotiroideo porque tengo todo el cuadro clínico clarísimo? Bueno, a veces no es tan fácil y algunos pacientes no tienen un cuadro clínico tan claro como este labrador que vemos en la imagen, porque el cuadro afecta a múltiples órganos y sistemas y a veces es muy inespecífico, no es fácil identificar estos signos clínicos. Además, por otro lado, las pruebas hormonales, que luego vamos a recordar, tienen sus limitaciones, es decir, no son perfectas, no son sensibles y específicas para el diagnóstico de la enfermedad al 100%. Pero para complicar un poco más este asunto, es que sucede que si el paciente tiene otras enfermedades de cualquier naturaleza, pero la cuestión es que a mayor gravedad, mayor influencia, esas otras enfermedades influyen sobre las hormonas tiroideas, con lo cual podemos tener un falso negativo o falso positivo. Y no solo enfermedades concurrentes, sino que ciertos medicamentos muy empleados en medicina veterinaria, como por ejemplo los corticoides o algunos anticonvulsivantes, también afectan a las hormonas tiroideas. Es por estos motivos por los que a veces el diagnóstico es complicado. Vamos a tratar de ayudar a hacer lo complicado sencillo. Y comenzando por el diagnóstico, por el cuadro clínico, por el diagnóstico clínico. Pues la falta de hormonas tiroideas afecta a múltiples órganos y sistemas. Entonces, casi todos los pacientes presentan signos metabólicos, digamos, o signos generales de falta de hormonas tiroideas, que son lo que englobamos o denominamos como signos metabólicos. Estos signos están presentes en prácticamente casi todos los perros hipotiroideos. Señalamos en más del 80% de los perros hipotiroideos tienen esta falta de energía a nivel tisular y a nivel celular que ahora vamos a recordar. En segundo lugar, el segundo grupo grupo de síntomas que son comunes en estos perros hipotiroideos son los signos cutáneos o signos dermatológicos. La falta de tiroxina va provocando que poco a poco el ciclo normal de cambio de pelo, el ciclo de la piel y del pelo, se enlentezca e incluso llegue a pararse. Finalmente, ese pelo muerto, ese pelo que no se renueva, se llega a caer y aparece el cuadro cutáneo, que es el cuadro clásico de alopecia endocrina, que ahora vamos a ver algunas imágenes. Estos signos, junto con los anteriores, es decir, los signos cutáneos y los metabólicos, son los más comunes y son los que debemos ir a buscar en nuestros pacientes sospechosos de hipotiroidismo. Porque después hay otros signos que los tenéis englobados en esta lista que tenemos aquí. Son signos que no son tan frecuentes y de hecho a veces pueden pasar desapercibidos. Son signos cardiovasculares,
y es que la falta de tiroxina afecta al sistema cardiovascular, al sistema cardíaco. Son individuos que suelen tener bradicardia y bradisfigmia, es decir, un pulso lento y débil. También signos reproductivos. La mayoría de los pacientes, un gran número de perritos y perritas sospechosos de hipotiroidismo dejan de ciclar, las hembras dejan de ciclar, los machos dejan de ser fértiles. También signos neuromusculares, y de hecho hay una gran literatura en los últimos años sobre los signos neuromusculares asociados al hipotiroidismo. Y luego otros signos miscelánea, es decir, signos que no están tan descritos, signos, por ejemplo, no tan descritos y que no son tan comunes, como signos gastrointestinales, signos oculares, entre otros. Entonces, que nos quedemos con la idea de que desde luego los signos metabólicos son los más comunes, y uno de ellos es, lo vemos en esta imagen, son dos perritos de un mismo propietario. El perrito de la izquierda es hipotiroideo antes de empezar a tratar, y vemos qué le pasa, sobre todo en comparación con su hermanita de casa, que es diabética, y vemos que sucede es ese aumento de peso, esa obesidad y mixedema. Estos individuos van acumulando grasa, acumulando líquido, mixedema debajo de la piel, y es uno de los signos más comunes que encontramos. Intolerancia al ejercicio, intolerancia al frío, son individuos que se cansan, tienen letargo, incluso llegan a tener una expresión facial que se ha denominado como expresión trágica, y qué mejor exponente este individuo que tenemos en la imagen. Son signos metabólicos, ya digo, muy comunes. Y el segundo grupo de signos, los signos cutáneos. Cuando llevan unos meses estos individuos con falta de tiroxina, se va produciendo, emerge esta alopecia. Alopecia endocrina, recordamos que es una alopecia que es bilateral, que suele ser difusa, simétrica, afecta normalmente a ambos lados de forma similar, y suele ser no pruriginosa, al menos en inicio, porque algunos de estos pacientes sufren de forma secundaria piodermas bacterianas, incluso parasitarias, que pueden dar lugar a prurito, pero no es normal, no es lo normal que inicialmente sean pruriginosas. Muchas veces, ya digo, en esta imagen vemos todos estos signos que estamos comentando. Vemos la obesidad, vemos la hipotricosis, vemos otra complicación cutánea de estos pacientes, como es la seborrea seca o seborrea oleosa, que a veces son precisamente el motivo de consulta de estos pacientes. Simplemente hacer una breve mención a los signos neurológicos o neuromusculares del hipotiroidismo, porque hay mucha literatura al respecto en los últimos años, y vemos en este estudio muy bien realizado, que es el primer estudio que existe, que investiga los cambios mediante electrofisiología, electrodiagnóstico, los cambios que se producen efectivamente en el sistema muscular y en el sistema nervioso de estos individuos, porque efectivamente esta enfermedad puede aparecer y se asocia a alteraciones neurológicas centrales, puede aparecer parálisis de nervios centrales, parálisis o afectación de nervios periféricos, puede haber incluso ataques o afectación periférica, puede haber alteraciones en la propiocepción, neuropatías periféricas que normalmente se solucionan tras el tratamiento. Pues bien, tras ver el apartado del diagnóstico clínico y recordar los signos y síntomas que son muy importantes y en los que debemos basar nuestro diagnóstico. Es decir, si no hay nada de esto, nada de alguno de estos signos o síntomas que acabamos de repasar, no perdamos el tiempo en hacer pruebas diagnósticas y pruebas de función tiroidea, porque muchas veces estas pruebas nos dan un falso resultado positivo. Entonces, basémonos adecuadamente en la presencia de alguno o de muchos de estos signos y a continuación vayamos dando los siguientes pasos. El siguiente paso es realizar un diagnóstico laboratorial de rutina básico, es decir, un hemograma
y una bioquímica básica, completa, que incluya electrolitos, que incluya por supuesto colesterol, triglicéridos. Podemos hacer un urianálisis, aunque no, como no lo he comentado no porque se me haya olvidado, pero es que esta enfermedad no cursa con polidipsia poliuria, es decir, no sería imprescindible hacerle un urianálisis, pero si se lo hacemos, perfecto. Y en la imagen tenéis las alteraciones más comunes que presentan los perros hipotiroideos. Aproximadamente en un 30-35% de perros hipotiroideos observamos una anemia de enfermedad crónica, normocítica, normocrómica, no regenerativa. Y en el hemograma normalmente no encontramos ninguna otra alteración, a no ser que exista una enfermedad concurrente que la explique. Asimismo, en la bioquímica encontramos la característica o digamos la alteración bioquímica más común de estos pacientes y es la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Más del 80% de los perros hipotiroideos tienen niveles de colesterol altos, pero muy altos, niveles que pueden llegar hasta 1000 miligramos decilitro. Esa hipercolesterolemia es secundaria a la falta de hormona tiroidea, a la alteración metabólica a nivel hepático y se resuelve normalmente con el tratamiento. Luego hay otras alteraciones, pero ya menos severas, menos graves y menos frecuentes, como son la elevación de enzimas hepáticas, de ALT, de fosfatasa alcalina, que suelen resolverse con el tratamiento. Y en la bioquímica no solemos encontrar ninguna otra alteración característica de esta enfermedad. Entonces, si tenemos tanto datos clínicos como laboratoriales que sean compatibles con hipotiroidismo, entonces sí que estamos en disposición de pasar al siguiente paso, que el siguiente paso es realizar determinación de hormonas tiroideas, como vamos a ver posteriormente. Por cierto, no quiero dejar pasar de comentar esa imagen que vemos de dos muestras de sangre obtenidas de dos perros hipotiroideos, donde en las que vemos que después de centrifugar el plasma está completamente lipémico, lleno de triglicéridos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, recordamos. Por eso comento, la confirmación diagnóstica debe basarse en la presencia de estos signos, de estas alteraciones laboratoriales y después, por supuesto, que hay que hacer pruebas de función tiroidea. Pero recordemos, siempre antes de hacer pruebas de función tiroidea, recordemos que hay factores que pueden estar presentes en ese paciente que pueden alterar los resultados de esas pruebas de función tiroidea. Tengamos en cuenta esto para el hipotiroidismo y también para la siguiente enfermedad que vamos a abordar, que es el hipertiroidismo felino. Vamos a hacer lo mismo, vamos a recordar el hipertiroidismo felino, su diagnóstico clínico, sus síntomas, sus alteraciones laboratoriales y un poco el apoyo del diagnóstico por imagen. Y ya finalmente vamos a ver en conjunto las dos pruebas hormonales, la T4 total y la TSH, y su aplicación para el hipotiroidismo canino y para el hipertiroidismo felino. Hablemos entonces del hipertiroidismo felino. El hipertiroidismo felino es otra enfermedad completamente diferente, es la enfermedad contraria a la que acabamos de ver. Es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de hormonas tiroideas, es la endocrinopatía más frecuente en el gato y una de las enfermedades más frecuentes en los gatos geriatras. Recordamos que 1 de cada 10 gatos mayores es hipertiroideo y desde luego su frecuencia va en aumento, así lo demuestran numerosos estudios en los últimos años. Recordamos que el diagnóstico aquí también debe basarse en los síntomas, signos, hallazgos del examen físico, que ahora vamos a recordar. El laboratorial, el diagnóstico laboratorial, también hay algunas alteraciones mucho más comunes en las que nos debemos apoyar. Aquí el diagnóstico por imagen además nos ayuda en gran medida, es de gran utilidad, no confirma, pero nos ayuda. Hay pruebas complementarias que sí que tenemos que hacer y quiero mencionar porque debemos hacerlas, como es la determinación de presión arterial y finalmente las pruebas de función tiroidea que ahora vamos a abordar. Entonces recordamos,
y menciono las directrices internacionales de la Asociación de Medicina y Cirugía Felina sobre el diagnóstico y el manejo de esta enfermedad, y en las que me baso en este seminario, nos hablan de que los signos más comunes de esta enfermedad son signos muy sutiles inicialmente, porque lo que el propietario nota inicialmente es que su gato mayor se encuentra bien, que está perdiendo peso poco a poco, de forma progresiva, que come estupendamente, de hecho tiene polifagia, y a medida que pasa el tiempo no solo come mucho, sino que bebe mucho, orina mucho, es decir, polidipsia y poliuria. En los primeros meses de la enfermedad únicamente es lo que se advierte, y a veces el propietario no se da cuenta de estos cambios. A medida que va pasando el tiempo empiezan otros signos a aparecer, como es intranquilidad, vocalización incluso por las noches, polifagia exagerada, pueden aparecer vómitos, diarrea, taquicardia, taquipnea, bueno, algunos signos como los que tenéis en la imagen. Entonces, nos dice el consenso, y en esto vamos a insistir mucho, que el diagnóstico de esta enfermedad debe basarse no solo en la presencia de signos, sino en la demostración de niveles por encima de rango de referencia de hormonas tiroideas, concretamente de T4 total o de T4 libre. Ya digo, el diagnóstico clínico, recordad que inicialmente son signos muy sutiles y que sobre todo ahora que vemos los casos pues de una forma más precoz, ya no vemos los gatos hipertiroideos como se veían hace 10 o 15 años, completamente caquécticos, con un estado muy avanzado de la enfermedad. No, vemos casos como el que tenemos en la imagen, que todavía no han perdido mucho peso. El dueño, de hecho, está encantado porque él fue un gato obeso y ahora hay un milagro que está haciendo que el gato pese menos. Ese milagro no está el milagro, y ese milagro en este caso es un exceso de hormonas tiroideas. Y de hecho, si atendemos a, como vemos en esta tabla, a un listado de signos comunes y menos comunes, lo más común es que pierda peso junto con polifagia, como hemos estado hablando, puesto que vómitos, polidipsia, poliuria, hiperactividad, disminución del apetito, estos otros signos son menos frecuentes y desde luego en muchos gatos hipertiroideos no están presentes. ¿Qué decir del examen físico? Pues el examen físico, recordamos que a veces, como el cuadro clínico es lento y progresivo, a veces el examen físico es absolutamente normal y encontramos pacientes con simplemente ninguna alteración o a lo mejor una menor condición corporal. Y de hecho, si observamos la proporción de hallazgos del examen físico y su proporción en esta tabla, el hallazgo más común es la presencia de un nódulo tiroideo en el examen físico, un nódulo tiroideo palpable, cuando sabemos que el tiroides normalmente no se palpa. En este vídeo podemos ver en esta imagen, podemos ver cuál es la palpación de la glándula tiroidea en el gato, a la que me refiero. El siguiente paso es el diagnóstico laboratorial. El diagnóstico laboratorial, hemograma, bioquímica, urianálisis. Vamos a recordar cuáles son los hallazgos más comunes en estos gatos. Lo más común es que encontremos policitemia, leucocitosis, que se resuelven con el tratamiento, que encontremos elevación de enzimas hepáticas y en un 30-40% de casos que exista azotemia. Azotemia que no es debida al estado hipertiroideo, sino que es debida a que el gato tiene la otra enfermedad más común en los gatos geriatras, que es la enfermedad renal crónica. En el urianálisis vamos a encontrar una densidad de orina variable, dependiendo de la función renal, y vamos a encontrar proteinuria hasta en un 40% de los casos. Proteinuria muchas veces no asociada a enfermedad renal. Como vemos en esta imagen, el diagnóstico por imagen nos ayuda en gran medida. Realizamos radiología torácica, por supuesto, para tratar de evaluar la posibilidad de que exista una cardiopatía hipertrófica. Podemos realizar una ecocardiografía, por supuesto que sería de elección, una ecografía cervical que nos ayuda a localizar los nódulos, aunque no nos habla de su función,
O la mejor técnica sin duda es la gammagrafía o la escintigrafía con productos materiales radioactivos que nos pone en evidencia la presencia de nódulos que captan el material radiactivo y por tanto nódulos hipertiroideos. La prueba complementaria que no debemos olvidarnos en los gatos hipertiroideos es la determinación de presión arterial, porque entre un 15 hasta 25% de gatos hipertiroideos están hipertensos y además a lo largo del tratamiento esta proporción de hipertensión puede empeorar. Por ello debemos identificar la hipertensión y tratarla lo antes posible de forma conveniente. ¿Cuándo debo hacer pruebas de función tiroidea? Pues desde luego debo ser proactivo, debo hacer pruebas de función tiroidea en gatos geriatras. En gatos a partir de 10-12 años debemos incluir la determinación de hormonas tiroideas como parte del perfil geriátrico de gatos mayores. Y sobre todo si hay alguno de estos signos, aunque sean muy sutiles, es decir, simplemente pérdida de peso con un apetito normal o incluso polifagia. Por supuesto, debemos incluirla si hay signos evidentes, como acabamos de hablar, si palpamos un nódulo en el cuello y, como decíamos en el caso del hipotiroidismo canino, atención, antes de hacer pruebas, comprobemos que no hay ningún factor que esté afectando al resultado de esas pruebas, porque recordamos que enfermedades concurrentes y medicamentos afectan a estas pruebas. Ya entrando para finalizar en el diagnóstico e ir a la parte más importante de este seminario, ¿qué utilidad tienen la determinación de T4 total y de TSH en el perro para diagnóstico de hipotiroidismo y en el gato para diagnóstico de hipertiroidismo? Nos vamos a centrar en ellas porque además son las que más usamos y las que en la mayoría de las ocasiones vamos a poder identificar ambas enfermedades. Concretamente, bueno, simplemente para recordar, insisto mucho en los factores que afectan a las hormonas tiroideas, enfermedades de cualquier naturaleza. Esta perrita que vemos en la imagen tiene una enfermedad adrenal, tiene un tumor adrenal, un tumor, una enfermedad infecciosa de cualquier naturaleza a mayor gravedad afecta a las hormonas tiroideas y también, por supuesto, fármacos que afectan a estas hormonas tiroideas. Empezamos por la hormona T4 total, es decir, la hormona T4 total lo que estamos determinando es el pool total que existe en sangre circulante de un individuo. Entonces, se puede determinar por distintas técnicas, es relativamente fácil de determinar y relativamente fácil de interpretar. Hay que tener en cuenta siempre los valores de referencia que nos establece el laboratorio, siempre atender a esos valores de referencia, y hay que tener en cuenta que nunca es perfecta, no es sensible ni específica al 100%, y vamos a verlo en cada una de las dos enfermedades. La determinación de T4 total aplicada al diagnóstico de hipotiroidismo, perfecto. En el 90% de los perros hipotiroideos los niveles de T4 total están por debajo del rango de referencia. Fijaros que hago siempre referencia al rango, no hablo de unidades concretas, porque va a depender del laboratorio. ¿Qué sucede? Pues que también está por debajo del rango de referencia en esas otras muchas enfermedades y a mayor gravedad, mayor interferencia. Es por eso que es bastante sensible, diagnostica prácticamente el 90% de los perros hipotiroideos, pero es poco específica, llega a tener una especificidad del 70 o incluso del 60 o menos si no escogemos bien a nuestros pacientes. Esto que estamos mencionando ya se vio en este estudio realizado por el equipo de Peterson, en el que claramente vemos los niveles de hormona T4 total en perros con enfermedades concurrentes no hipotiroideos, con enfermedades leves, moderadas y severas. Observemos que la proporción de perros con enfermedades severas, más de la mitad de estos perros tienen niveles de T4 total por debajo del rango de referencia. Ese es el problema de la hormona T4 total, de la determinación de T4 total para el diagnóstico del hipotiroidismo. Por eso nunca pedimos una determinación de T4 total por sí sola, la solicitamos junto con la determinación de TSH.
porque la determinación de TSH complementa la información de la T4 total. Porque en teoría, como vemos en esta imagen, en la gran mayoría de los perros hipotiroideos, los niveles de TSH circulante deben estar por encima del rango de referencia. ¿Y por qué digo en teoría? Porque es así en medicina humana, pero en el perro hipotiroideo no es completamente así y no está elevada en el 100% de los perros hipotiroideos como nos gustaría. Solamente está elevada entre un 65, un 80, 85% de casos, es decir, hay una proporción de perros hipotiroideos que, a pesar de ser hipotiroideos, la hipófisis pierde la capacidad de síntesis y deja de sintetizar en exceso TSH. Solamente en esos casos sí que podemos tener dificultad para confirmar el diagnóstico y tendremos que realizar otra prueba, que sería una T4 libre por diálisis de equilibrio. ¿Qué ventaja tiene esta determinación? Que es muy específica. Si la TSH está elevada en un perro sospechoso de hipotiroidismo, hay una proporción hasta del 90% de posibilidades de que este perro sea efectivamente hipotiroideo y que no esté elevada por otras enfermedades. Vamos a hablar de la aplicación, de la utilidad de la T4 total en el gato sospechoso de ser hipertiroideo. La situación es un poquito diferente porque en aproximadamente el 85% de gatos hipertiroideos, 85-90% de gatos hipertiroideos, la T4 total está elevada. Perfecto, si estamos en esa situación hemos tenido suerte, porque solamente con esa determinación y signos clínicos y signos laboratoriales muy probablemente ese gato sea hipertiroideo. ¿Qué sucede? Que hay un 15% de gatos hipertiroideos en los que la T4 total es normal, no está elevada. ¿Y esto por qué es así? Pues a esta situación se le denomina hipertiroidismo oculto y esto sucede por dos motivos. Puede suceder porque el hipertiroidismo sea incipiente, estamos en las primeras fases de la enfermedad y la liberación de T4 total, como vemos en la imagen, no es equilibrada, no está elevada a lo largo del día y a lo largo de distintos días. Y podemos estar determinando los niveles de T4 en un momento en el que estemos en valle y no esté elevada la concentración de T4 total. La otra posibilidad es que el gato tenga enfermedades concurrentes que falseen, que hagan el mismo efecto que sucedía en el perro, pero esta vez en el caso del gato, es decir, que desciendan los niveles de T4 total que están altos y resulten normales. Este efecto se ha visto en esta imagen que vemos aquí, se ha visto y se ha descrito muy bien en este estudio en el que nos explican y nos ponen de manifiesto la utilidad de la T4 total, de la T4 libre y de la TSH para el diagnóstico del hipertiroidismo felino. ¿Qué debo hacer? Bueno, si no hay enfermedades concurrentes, por supuesto, si hay enfermedades concurrentes, tratarlas y después volver a determinar estos niveles, pero si no las hay, intentar hacer un seguimiento y repetir esos niveles de T4 total en unas pocas semanas. Se puede intentar una T4 libre y desde luego aquí la TSH nos va a dar gran utilidad. ¿Cuál es la utilidad de la TSH, de la determinación de TSH para el hipertiroidismo felino? Pues hemos visto en los últimos años que es de gran utilidad porque unida a la determinación de T4 total nos ayuda a identificar estos gatos con hipertiroidismo oculto. Se ha visto, como además se ha publicado en este estudio que tenéis en la imagen, se ha comprobado que la sensibilidad de la TSH empleando la técnica canina, no la felina, empleando la técnica canina, pues es de hasta el 98% de casos. Es decir, que nos puede permitir identificar esos gatos hipertiroideos ocultos en los que incluso los niveles de T4 total están normales o ligeramente por encima de rango. Por supuesto no es perfecta porque si la enfermedad es incipiente, leve, algunos casos como los que veis en la imagen de la derecha pueden incluso tener niveles de TSH normales, ser niveles detectables y no estar por debajo de rango, que es como deben estar, por debajo de rango.
Por tanto, para finalizar, el diagnóstico del hipertiroidismo felino lo podemos comprobar en la inmensa mayoría de los casos con una determinación de T4 total elevada y unos niveles de TSH por debajo del límite del rango de referencia normal. Y por supuesto agradecer a STIHL y Fujifilm la realización de este seminario sobre diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo felino e hipotiroidismo canino.